Hola, buen día. En esta clase vamos a ver un ejemplo para datos no agrupados, al cual le vamos a calcular las medidas de tendencia central y de dispersión, teniendo como base una tabla. Y bueno, iniciamos. Vamos a retomar el ejemplo de los 20 jóvenes que se entrevistaron para conocer el número de refrescos que beben al día. Ahora ya conocemos cómo hacer nuestra tabla. Y en este caso vamos a rescatar solamente algunas columnas. La primera columna es la I, que es el contador, que es, pues vamos a poner el número de datos distintos que tenemos. Por lo tanto, el contador va a ir desde 1 hasta 6 porque tenemos 6 datos distintos. La siguiente columna es la de la variable, la XY, que en este caso es el número de refrescos que beben. La frecuencia absoluta, que es la FI, es la cantidad de veces que se repite cada dato. Entonces, aquí la variable va a iniciar en 0 y va a terminar en 5. La frecuencia absoluta de 0 para este caso va a ser un 2, porque se repite 2 veces. La frecuencia absoluta del 1 pues va a ser 4 y así nos vamos a ir hasta que terminemos con todos los datos, que para este caso, por ejemplo, el final es el dato 5 o la sexta clase, que se repite 4 veces. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada simplemente vamos a ir sumando en la fila del dato en el que vamos, la frecuencia en la que vamos y las anteriores, obteniendo así que al final la última clase va a resultar con el número de datos totales, que para este caso es un 20 y debe de coincidir con la suma de las frecuencias absolutas. Ahora hasta aquí terminamos con lo que hemos hecho anteriormente. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es calcular las medidas de tendencia central. Iniciamos con la media y recuperamos la fórmula que ya sabemos, y el símbolo que utilizamos para este caso es una X barrita porque tenemos una muestra que es la suma de todos los datos divididos entre el total de datos. Ahora, vamos a modificar un poquito esta fórmula porque tenemos varias repeticiones y no vale la pena que estemos sumando 0 más 0, 1 más 1 más 1 más 1. Y entonces sabemos que al sumar varias veces un número simplemente es una multiplicación. Entonces modificamos la fórmula y simplemente va a quedar la frecuencia por el dato. Vamos a sumar todos esos y los vamos a dividir entre el número de datos. Entonces la siguiente columna nos va a facilitar hacer el cálculo de la media. Por lo tanto, vamos a multiplicar la columna de las frecuencias absolutas por los datos. Entonces 0 por 2 es 0, 1 por 4 es 4 y así nos vamos a ir sucesivamente. Al final lo vamos a sumar, en este caso nos dio 53 y lo vamos a dividir entre el total de datos, que es 20, y como resultado nos da 2.65. Ese es el resultado para la media. La siguiente medida de tendencia central es la mediana, que recordemos que es el dato que está exactamente al centro o que divide en dos partes iguales a nuestra muestra. Aquí ya no es necesario acomodarlos de menor a mayor porque ya tenemos hecha nuestra tabla y como sabemos que 20 es un número par, entonces sabemos que no hay un dato central, sino que hay dos. Entonces vamos a utilizar la fórmula para datos pares, que es n sobre 2 y n sobre 2 más 1. En este caso n sobre 2 es 10 y n sobre 2 más 1 es 11. Por lo tanto, nos vamos a ir a buscar las posiciones 10 y 11. ¿Dónde las vamos a buscar? Las vamos a buscar en las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Qué nos está diciendo esta frecuencia absoluta? Bueno, pues la frecuencia absoluta a la primera fila nos dice que vamos a llegar hasta el dato 2. La siguiente dice que vamos a llegar hasta el dato 6, de tal forma que, por ejemplo, en la primera clase está el dato 1, el dato 2, en la segunda clase está el dato 3, el dato 4, el dato 5 y el dato 6. Entonces vamos a irnos hasta la fila de los datos que tengan el dato 10 y el dato 11. En este caso coincidieron en
la tercera y cuarta clase, que son los datos 2 y 3. Entonces, esos son los datos que vamos a promediar. Para este caso, pues nos da 2.5 y recordemos que el símbolo que utilizamos para la mediana es una X con el símbolo de la ñ arriba. La última medida de tendencia central es la moda y simplemente es el dato que más se repite. Para este ejemplo vemos que hay 3 datos que se repiten más veces, se repiten 4 veces, esa no es la moda. Vamos a tener 3 modas distintas. Entonces la moda 1 va a ser el 1, la moda 2 va a ser el 2, la moda 3 va a valer 5, que son los datos que más se repitieron. Por lo tanto, para este conjunto de datos, para esta muestra, vamos a tener datos multimodales o nuestra muestra es multimodal. Lo siguiente que vamos a calcular es el sesgo. Vamos a distinguir si nuestros datos son sesgados o no son sesgados. Para esto tenemos que acomodar de menor a mayor nuestras medidas de tendencia central y vemos que el dato más pequeño es la moda 1, después es la moda 2, sigue la mediana, luego la media y al final vamos a tener la moda 3. Por lo tanto, como están separadas nuestras modas, vamos a decir que no tienen sesgo. ¿Qué puede pasar? Y bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que no tiene sesgo? Quiere decir que no tenemos una distribución hacia algún lado. O sea, si dibujamos una línea recta y dibujamos un puntito hacia arriba por cada frecuencia absoluta que tiene, bueno, en este caso la línea recta va a ser desde el 0 hasta el 5 y por ejemplo vamos a tener 2 puntitos para la frecuencia del 0, vamos a tener 3 puntitos en el dato 1, 4 puntitos en el dato 2, 3 puntitos en el 3 y así sucesivamente. Entonces, al dibujar una línea sobre nuestra distribución vemos que no se recarga hacia ningún lado. El siguiente paso que vamos a hacer es calcular las medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Bueno, iniciamos con el rango, recordemos que va a ser una R mayúscula y solamente vamos a calcular una resta del dato máximo menos el dato mínimo. Como ya los tenemos acomodados en nuestra tabla, pues vamos a agarrar el del final y el del inicio y los vamos a restar. Casualmente aquí es un 5 menos 0, que nos resulta un 5. La siguiente medida de dispersión es la varianza, para la cual vamos a utilizar el símbolo de S cuadrada porque tenemos una muestra que es simplemente el promedio de las distancias de cada dato con la media elevadas al cuadrado y al final sumadas y divididas entre el número de datos menos 1. Vamos a modificar también esta fórmula porque tenemos varias repeticiones y simplemente le vamos a agregar la frecuencia absoluta para poder hacer un poquito más corto nuestro proceso. Vamos a agregar una nueva columna ya sabiendo que nuestra media es 2.65, en la cual esta columna va a ser la primera operación que tenemos, que es la resta de cada dato con la media. Eso quiere decir que vamos a restar la columna de las XY con 2.65. No se olviden de utilizar bien su calculadora y respetar los signos. No importa que nuestro dato sea positivo o negativo, debemos de agregarlo cuando hacemos la resta. Ahora, para el primer dato tenemos menos 2.65 y nos vamos a ir restando. Por ejemplo, el último dato es 5 menos 2.65. Todavía no terminamos, vamos a agregar una siguiente columna que va a ser esta resta que acabamos de calcular elevada al cuadrado. Pues hay que hacerlo. Y respetando el signo, recordemos que cualquier número elevado al cuadrado nos tiene que dar
positivo. Siempre, siempre, siempre. El último dato que tenemos, que es el 5, la sexta clase, nos resulta 5.52. Todavía no terminamos, necesitamos agregar la multiplicación de las frecuencias absolutas, entonces vamos a multiplicar esta columna que acabamos de calcular con la columna de las frecuencias absolutas, que es la FI. Por lo tanto, vamos a multiplicar 2 por 7.02 y nos resultan 14.04. Nos vamos a ir así para todos los datos. Vamos a multiplicar el 2.72 por 4, 0.42 por 4, 0.12 por 3, 8.82 por 3 y al final 5.52 por 4. Ahora sí terminamos todas nuestras operaciones y simplemente nos hace falta calcular la suma. Recuerden que en estos casos no nos puede salir números negativos. Si nos da un número negativo es un indicador de que algo está pasando y algo hicimos mal. Entonces vamos a hacer la suma, que es 14.04 más 0.88 más 1.68 más 0.36 más 5.46 más 22.08 y nos resulta 54.5. Ahora, todavía nos hace falta un pasito por ahí, que es dividir esa suma entre n-1. En esta ocasión n vale 20, por lo tanto n-1 es 19 y nos da como resultado 2.87. Casi terminamos con nuestras medidas de dispersión. La última es de las más importantes, que es la desviación estándar, que simplemente recordemos que le estamos quitando el cuadrado a nuestra varianza, por lo tanto simplemente es calcular la raíz cuadrada de nuestra varianza, que nos resulta 1.69. Esa es nuestra desviación estándar. Ahora, lo más importante que tenemos aquí o que tenemos que calcular es nuestra conclusión. Para hacer nuestra conclusión necesitamos calcular este intervalo en donde van a quedar la mayoría de los datos, que es lo más interesante. Lo que vamos a hacer es sumarle y restarle a la media la desviación estándar. Por lo tanto, para este ejemplo, el límite inferior de nuestro intervalo va a ser 2.65, que es lo que vale la media, menos 1.69, que es lo que vale la desviación estándar. Vamos a hacer la resta, vamos a hacer la suma para obtener así nuestro intervalo. Entonces el límite inferior nos resulta 0.96 y el límite superior, que resulta al sumar estos dos números, nos da 4.34. Eso quiere decir que la mayoría de los datos están contenidos en ese intervalo. ¿Cómo vamos a escribir nuestra conclusión? Como aquí el número de refrescos es entero, entonces vamos a redondear al entero más cercano. Y entonces mi conclusión sería que la mayoría de los jóvenes o de las personas beben entre un refresco y 4 refrescos al día. Eso es lo más importante, la conclusión, porque sin conclusión o sin interpretación, pues no tenemos nada. Ahora podemos checar que efectivamente la mayoría de los datos están contenidos en ese intervalo. Regresándonos a la grafiquita que hicimos hace un momento, vamos a dibujar una línea vertical entre un poquito antes del 1 y poquito después del 4 y vamos a ver que sí, la mayoría de los datos están contenidos en ese intervalo. Sí hay datos fuera, pero la mayoría están adentro. Y bueno, terminamos con nuestra clase de hoy. Nos vemos en el siguiente video.